Un encuentro inesperado hizo que el corazón de Joaika se estremeciera. El hombre que una vez más le causó el mayor dolor, ahora estaba frente a su puerta con una promesa que dejó a todos sin palabras. Joe detuvo el coche frente al portón con una mirada llena de culpa y determinación. No venía a pedir perdón, sino a reparar. Frente a Joaika, dejó un fajo de dinero sobre la mesa y con voz temblorosa dijo: «Usa esto para tratar la enfermedad de Tony. Y construiré una nueva casa para los dos». Aquellas palabras dejaron a Joaika sin habla. El pasado no puede borrarse, pero ¿podrá creer que esta vez él dice la verdad? ¿Está Joe tratando de redimirse o esconde algo más? No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte este momento lleno de emoción, donde la bondad, la culpa y el amor se entrelazan en la historia de Joaika, Tony y Joe. Aquella mañana, el cielo estaba despejado y la luz del sol caía suavemente sobre el camino de tierra que conducía a la pequeña casa de Joaika. Los pájaros trinaban sobre el tejado, el viento se deslizaba entre las palmeras y todo parecía increíblemente tranquilo. Pero en medio de esa calma, el sonido de un motor acercándose hizo que el corazón de Joaika diera un vuelco. Levantó la vista. Una silueta familiar se detuvo frente al portón. Era Joe. Apagó la moto, se quitó el casco y con la mirada algo nerviosa pareció no saber por dónde empezar. Joaika se quedó inmóvil con las manos aún cubiertas de espuma de lavado. Los recuerdos inundaron su mente, días de juventud brillante entrelazados con lágrimas. Se secó las manos y salió a abrir la puerta. Joe... «¿Qué haces aquí?», preguntó. Él sonrió con suavidad. Su voz grave y cálida tenía un matiz de incomodidad. «Escuché sobre Tony. Quería venir a verlo y hablar contigo un momento». Joaika guardó silencio. No sabía si sentirse feliz o cautelosa. Hacía mucho tiempo que el nombre de él no resonaba en su vida. Lo invitó a pasar. La vieja silla de madera crujió bajo el peso de dos personas cargadas de pasado. Joaika sirvió un vaso de agua y lo colocó frente a él. Joe miró alrededor la casa sencilla con las paredes descascaradas, el triciclo de Tony en el patio, las macetas que su madre cuidaba con esmero. Suspiró. «No imaginé que todavía vivieras aquí». Joaika sonrió levemente. «Este es mi hogar. No importa a dónde vaya, siempre vuelvo aquí». Hubo un silencio breve roto, solo por el sonido del ventilador. Entonces Joe abrió su bolso, sacó un fajo de billetes y lo colocó sobre la mesa. Su voz temblaba. «Sé que Tony está en tratamiento. Escuché que el niño tiene un retraso en el desarrollo y que debes viajar lejos para las terapias. Has sufrido mucho, ¿verdad?». Joaika retrocedió un poco sorprendida. «¿Cómo sabes eso?». «Me lo contó alguien del pueblo. Dicen que cada día caminas varios kilómetros con tu hijo en brazos para llegar al centro». Me dolió oírlo. Joaika lo miró. En sus ojos había un brillo distinto, el de alguien que había perdido lo más valioso de su vida. «No vengo a hablar del pasado», continuó él. «Vengo a ayudar». Empujó el dinero hacia ella. «Es algo que he estado ahorrando. Úsalo para el tratamiento de Tony. Sé que no te gusta aceptar ayuda, pero por favor no digas que no». Joaika bajó la mirada con las manos temblorosas. El dinero frente a ella le despertó un torbellino de emociones: gratitud, incomodidad, tristeza. «Gracias, pero no puedo aceptarlo», murmuró. «Lo que hubo entre nosotros terminó hace mucho». Joe sonrió con tristeza. «No estoy aquí por el pasado. Estoy aquí por Tony, por ti. Te hice mucho daño y quiero compensarlo». El aire se detuvo. Afuera el viento movió la cortina y la luz iluminó sus rostros. «Tony es hijo mío». «Y de Hung», susurró ella. «No quiero que nadie más se involucre». Él asintió con una mirada suave. «Lo sé. No tengo otras intenciones. Solo quiero ayudarte de corazón.
Si te incomoda, piensa que es un regalo para una madre que lucha sola por su hijo. Sus palabras fueron simples, pero tan sinceras que las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Joaika. Solo tomaré una parte, dijo entre sollozos, para las citas médicas. El resto guárdalo. Yuo sonrió aliviado. Úsalo como necesites. Solo quiero que Tony mejore, que algún día hable, que tú descanses un poco. Se levantó y salió al porche mirando el horizonte bañado por la luz dorada del amanecer. He decidido algo, Joaika. Voy a ayudarte a reparar esta casa. O si prefieres, puedo construir una nueva para ti y Tony. Te debo demasiado. Déjame hacer esto, aunque sea para aliviar una parte de mis errores. Ella negó rápidamente con la cabeza. No, yo no quiero una casa grande. Solo quiero que Tony esté sano. Así estoy bien. Él la miró con ternura, con una mezcla de remordimiento y cariño. Lo entiendo, pero mereces vivir mejor. Ambos guardaron silencio. El viento movía las hojas del bambú afuera. Joaika lo observó al hombre que una vez le hizo llorar, ahora de pie ante ella con palabras tan honestas. En su interior algo se suavizó, pero también temió que el pasado volviera a herirla. Lo pensaré, susurró. Él asintió. No te presionaré, solo quiero que sepas que hablo en serio. Se puso el casco y se preparó para irse. Antes de arrancar, la miró una vez más. Cuida bien de Tony, y cuando el niño empiece a hablar, llámame. Quiero oír su voz. Joai. Ka se quedó en la puerta con el viento moviendo su cabello. Gracias, yo. Gracias por volver de todos modos. Él asintió y arrancó. La moto se alejó dejando tras de sí una nube de polvo. Ella permaneció inmóvil mirando el dinero sobre la mesa que brillaba con la luz del sol. Luego suspiró y se secó las lágrimas. Tal vez después de todo las personas sí pueden cambiar, solo que a veces lo hacen demasiado tarde. Aquella tarde el sol caía suave como un hilo de seda, y el viento rozaba los campos de arroz dorados por la cosecha. El aire olía a tierra, a flores de palma y al humo de alguna cocina lejana, llenando el ambiente con una paz extraña y hermosa. Joaika estaba sentada en el porche con la mirada perdida en el pequeño camino del pueblo que serpenteaba entre los arrozales verdes. Dentro de la casa, Tony dormía profundamente después de su sesión de terapia matutina. Se quedó allí mucho tiempo, como si quisiera retener aquel instante tranquilo. Desde que Tony nació, su vida había sido una carrera constante: trabajar, cuidar, resistir, siendo madre y padre al mismo tiempo. Pero ese día su corazón se sentía un poco más liviano. Tal vez por el encuentro de la mañana. Yo había venido, dejó un fajo de billetes sobre la mesa con una mirada sincera y una voz temblorosa. Aquel hombre que una vez la hizo llorar, ahora regresaba para ayudarla a ella y a su hijo. Suspiró. No por enojo, sino al darse cuenta de que el tiempo realmente puede cambiar a las personas, incluso a quienes más nos lastimaron. Tony se movió un poco, murmurando algo entre sueños. Ella se inclinó y le acarició el cabello suave, sonriendo. Hijo mío, mientras tú estés bien, mamá no necesita nada más. Desde el día en que supo que Tony tenía un trastorno del desarrollo, la vida de Joaika se había vuelto una lucha diaria. Recordaba aquella mañana en la clínica. El médico dejó los resultados sobre la mesa y dijo con voz suave pero cortante: el niño necesita intervención temprana. Aún hay esperanza, pero hay que ser constante. Ella salió con Tony en brazos, con el corazón hecho pedazos. Él reía inocente sosteniendo su pequeño coche de juguete, sin saber que su madre estaba tragándose las lágrimas. Desde entonces, cada día fue una batalla. Se levantaba antes del amanecer, cargaba a su hijo y caminaba kilómetros hasta el centro de terapia. Al mediodía vendía verduras en el mercado y por la noche jugaba con Tony para ayudarlo a hablar. A veces cuando él lloraba, ella lloraba también, por miedo, por cansancio, por amor.
Pero ahora, al verlo dormir tranquilo con las mejillas sonrosadas, entendía que todo había valido la pena. Tony había empezado a pronunciar sus primeras palabras. Aunque aún no eran claras, cada sonido era como un pequeño milagro. Y entonces pensó en el futuro. En su mente imaginó una mañana distinta. Tony se despertaba en una habitación nueva, luminosa, con las paredes pintadas de azul claro. En el estante había cuentos, juguetes y una foto de los tres, ella, Tony y Hung. El niño se giraba hacia ella y decía con voz clara: «Mamá, tengo hambre». Solo 4 palabras, pero suficientes para hacerla llorar incluso en sueños. Lo abrazaba fuerte sintiendo su calor, y bajaban juntos a la cocina donde Hung preparaba café. Él sonreía al verlos. «Ya se despertaron mis 2 amores. Ven aquí, Tony, que papá te cargue». El niño corría y reía. Esa risa llenaba toda la casa de luz. Hua-I-Ka observaba en silencio con una paz que no sentía hacía mucho. En los ojos de Hung había un brillo nuevo. Había sufrido, había sido malentendido, incluso rechazado por su madre. Pero ahora parecía comprender que el amor no siempre se dice, a veces solo se demuestra estando ahí. La casa de sus sueños estaba construida con la bondad de 2 hombres, Hung y Jo. Uno era su esposo. El otro alguien que cometió errores pero supo enmendarlos. Ya no sentía rencor. La culpa y la redención de ambos se habían transformado en una extraña forma de calidez. Yuo cumplió su palabra. Envió dinero para reparar la casa sin entrometerse, sin preguntar. Solo un mensaje breve: «Usa este dinero para que Tony tenga un hogar mejor. Les debo mucho a los 2». Hung, aunque ocupado, seguía regresando con medicinas, leche y su sonrisa tranquila. Nunca dijo perdón por sus ausencias, pero sus ojos hablaban por él. En el futuro que imaginaba, Tony crecería rodeado de amor, uno al que llamaría papá y otro tío Jo. Para Hua-I-Ka eso era suficiente. Su hijo ya no estaría solo. Cerró los ojos dejando que esas imágenes dulces flotaran en su mente. Se vio esperando en la puerta de la escuela mientras Tony con su mochila corría entre risas hacia sus amigos. En la distancia, Hung grababa con una cámara y yo más atrás observaba con una sonrisa tranquila. La vida era extraña. A veces quienes más nos hirieron regresan para darnos paz. Los errores no siempre se borran, pero pueden convertirse en lecciones. Entendió que perdonar no es olvidar, sino soltar para que el corazón descanse. Y quizá eso mismo la había hecho lo bastante fuerte para criar a Tony, seguir adelante y mirar el pasado sin odio. Al caer la tarde salió al jardín. El viento movía las hojas de plátano y traía el aroma del campo. Tony se despertó, corrió hacia ella con su pequeña pelota en la mano. «Mamá juega», dijo con una voz más clara que nunca. Ella rió, lo abrazó, y las lágrimas se mezclaron con la alegría. «Sí, cariño, juguemos». Tony lanzó la pelota y rió. Ella la atrapó y la devolvió. Las risas de ambos llenaron el patio, se mezclaron con el canto de los pájaros y el susurro del viento como una melodía suave de vida. A lo lejos, Yuo pasó por el camino del pueblo. Se detuvo al verlos. No llamó, no interrumpió. Solo los observó. En su mirada había paz. La felicidad de ellos era su redención. Al anochecer, Hua-I-Ka se sentó junto a la cama de Tony. Escribió en su viejo diario: «Hoy dijiste una palabra nueva. Me llamaste mamá con claridad. Sonreíste y ya no tengo miedo del futuro. Quizás el camino sea largo, pero no estamos solos. Por ti seré fuerte sin importar lo que pasó». Cerró el cuaderno y miró por la ventana. La luna brillaba suave como una promesa. Dentro de ella todo había cambiado. Ya no existían las noches de llanto ni el sentimiento de impotencia. Solo quedaban la fe, el amor y la esperanza. Y en algún lugar, 2 hombres observaban su historia, uno con amor, otro con arrepentimiento, ambos deseando lo mismo, un futuro luminoso para Tony.
Mañana Joaika volvería a llevar a su hijo al centro de terapia. Sabía que aún quedaban obstáculos, pero también que cada paso, cada palabra, cada sonrisa de Tony valían más que cualquier cosa. Colocó una mano sobre su pecho y susurró: «Nuestro futuro será paz». La luz de la luna iluminó su rostro suave como una bendición. Afuera, el canto de los grillos marcaba el pulso del campo, arrullando a madre e hijo hacia un sueño profundo, un sueño lleno de fe, un sueño de quienes han aprendido que el perdón es la única forma de sanar. El canto de los gallos anunció el inicio de un nuevo día. El sol apenas asomaba entre los árboles de cau, tiñendo de dorado el patio de la casa. Joaika abrió los ojos y vio a Tony durmiendo todavía abrazado a su peluche favorito. Su respiración era tranquila, serena. Ella se quedó mirándolo unos segundos sonriendo. Cada día que lo veía dormir así, sentía que todo su esfuerzo tenía sentido. Se levantó despacio, fue a la cocina y encendió el fuego. Mientras el agua hervía, recordó las palabras de Joe la última vez que lo vio. «Cuando Tony hable, llámame. Quiero escuchar su voz». No sabía si algún día lo haría, pero en su interior algo le decía que aquel momento no estaba lejos. Tony se despertó poco después con el cabello revuelto y los ojos todavía adormilados. «Mamá», balbuceó casi en un susurro. Joaika se giró sorprendida. «¿Qué dijiste, amor?». El niño la miró, sonrió y repitió un poco más claro: «Mamá». Ella dejó caer la cuchara de madera, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas. «Sí, mi amor. Soy mamá», susurró. «Lo lograste». Durante todo el día la emoción la acompañó. En el centro de terapia contó la noticia a la terapeuta, quien sonrió con sincera alegría. «Sabía que llegaría este día», dijo la mujer. «Tony está respondiendo muy bien. Solo necesita constancia y amor, y de eso a ti te sobra». Al salir del centro, Joaika se detuvo un momento en el camino. El cielo estaba azul, las cometas de los niños flotaban sobre los arrozales, y ella sintió que por primera vez en mucho tiempo la vida le sonreía de verdad. Esa tarde, mientras Tony jugaba con otros niños del pueblo, ella se sentó bajo un árbol y escribió en su cuaderno: «Hoy mi hijo me llamó mamá. No hay victoria más grande que esa. Gracias, vida, por dejarme escuchar esa palabra». No se dio cuenta de que alguien se acercaba hasta que escuchó una voz detrás de ella. «¿Puedo sentarme?». Giró la cabeza. Era Hung. Vestía su ropa de trabajo con el rostro cansado, pero con una sonrisa amable. «Claro», dijo ella. «No esperaba verte tan pronto. Terminé antes de tiempo». «Quería verlos», respondió él mirando hacia Tony, que reía en el campo. Durante unos minutos ninguno habló. Solo el sonido del viento y las risas llenaban el aire. Finalmente Hung rompió el silencio. «Vi a Joe ayer», dijo despacio. Joaika levantó la mirada sorprendida. «¿A Joe? Sí. Me buscó. Quería hablar conmigo de ti y de Tony». Ella sintió un leve temblor en el pecho. «¿Qué te dijo?». «Que no quiere interferir ni acercarse más de lo necesario, pero me pidió que te dijera que está feliz por ti y que si algún día necesitas ayuda, él siempre estará». Joaika guardó silencio. Su mirada se perdió en el horizonte. «A veces pienso», dijo con voz baja, «que todos cargamos con algo. Algunos con culpa, otros con miedo. Pero al final lo que cuenta es lo que decidimos hacer con eso». Hung asintió. «Tienes razón. Él está intentando reparar el daño y tú estás enseñándome a ser mejor persona». Ella lo miró y sonrió. «La vida es así. Nos rompe, pero también nos enseña». El sol empezaba a ocultarse. Tony corrió hacia ellos con la pelota en la mano. «Papá, mamá, miren», gritó con alegría. Ambos se miraron sorprendidos. «Papá», repitió Joaika con una mezcla de risa y asombro. Hung abrió los brazos y Tony se lanzó hacia él.
Papá, volvió a decir el niño riendo. Jung lo levantó en brazos sin poder contener la emoción. Sí, hijo, soy papá, susurró con la voz quebrada. Esa noche la casa se llenó de una paz nueva. Después de cenar, los tres se sentaron en el porche. La luna se alzaba grande sobre los arrozales y el aire traía olor a flores de jazmín. Tony, ya medio dormido, apoyó la cabeza en el regazo de su madre. Jung la miró y dijo en voz baja: «¿Sabes? Creo que este es el momento más feliz de mi vida». «El mío también», respondió ella, «y creo que Tony lo siente igual». Un silencio dulce los envolvió. Huayca alzó la vista hacia la luna y pensó en todo lo vivido, las lágrimas, el cansancio, las dudas, y ahora la calma. No era un final perfecto, pero sí un comienzo real. Porque la felicidad, entendió, no llega cuando todo está bien, sino cuando aprendes a amar incluso con las cicatrices. Pasaron los días. La vida siguió su curso sencilla, hermosa en su rutina. Tony aprendía nuevas palabras cada semana. Corría por el patio, cantaba, se ensuciaba las manos jugando con tierra. Huayca lo observaba con una mezcla de orgullo y ternura. A veces recibía mensajes de Yo, siempre breves. «Tony sigue mejorando. Estoy feliz de saber que están bien». Ella respondía con gratitud sin rencor, sabiendo que cada palabra era parte de una reconciliación silenciosa con el pasado. Una tarde llegó un paquete a la casa. Dentro había una pequeña bicicleta roja y una nota: «Para Tony con cariño. Yo». Jung leyó la nota, la dobló y asintió. «Déjala, es un buen gesto». Huayca sonrió. «Sí lo es». Tony saltaba de alegría al ver la bicicleta. «¡Mía, mía!». Los dos adultos rieron. «Sí, hijo, tuya», dijo ella. «Pero prométeme que tendrás cuidado». El niño asintió con entusiasmo sin entender del todo. Esa noche Huayca volvió a escribir en su cuaderno: «Hoy Tony recibió su primera bicicleta. Ha crecido tanto, y yo también. Ya no temo al futuro. He aprendido que el amor no siempre llega como esperamos, pero siempre llega. En las sonrisas, en las segundas oportunidades, en la bondad que renace incluso en los corazones que una vez se perdieron». Cerró el cuaderno y miró a través de la ventana. El campo dormía bajo la luna. Tony respiraba tranquilo y el mundo parecía en paz. Huayca se recostó junto a su hijo susurrando las últimas palabras antes de dormir. «Gracias, vida, por devolverme la esperanza». Y mientras el viento jugaba con las cortinas madre e hijo, se quedaron dormidos abrazados por la noche tibia del pueblo, una noche donde el amor finalmente había encontrado su lugar.